última parte de la clase, volvemos con nuestra querida clase de interpretación. Bueno, vimos originalismo, lo hicimos bolsa por originalismo, vimos sus puntos fuertes, sus puntos, las discusiones. El originalismo tiene un punto fuerte a su vez cuando el texto es contemporáneo, ¿está bien? Ahí el originalismo y el texto vivo se funden, si quieren, de alguna manera. El originalismo gana lugar. El originalismo es una de las formas de interpretar más serias, ¿está bien? Y todas tienen problemas. Bien. Su contraparte se llama texto vivo o no originalistas. Llegaron tarde al reparto de nombres, no originalistas, por eso le pusieron texto vivo. También lo van a encontrar como dinámica y evolutiva. ¿Qué nos promete esta forma de interpretación? Adaptar el texto a la realidad, exigencias y circunstancias actuales, sin rezagarse a buscar obstinadamente cuál había sido hace 100 años el pensamiento de los autores al redactar tal o cual artículo. Esto también está en fallos de la Corte. Criterio interpretativo de la Corte norteamericana. La Constitución está concebida para proyectarse hacia el porvenir y en consecuencia adaptarse. Entonces, no podemos usar un criterio originalista, dice Marshall en McCulloch versus Maryland. Otra visión respecto de la función judicial, porque acá también está en discusión la función de los jueces, y es que la obra genuina de los jueces es permitir el avance de los principios constitucionales, y acá hay una idea del natural desarrollo, ¿está bien? o del avance de esos principios, teniendo en cuenta la dinámica de la realidad y no trabar ese desarrollo de los conceptos y el entendimiento de las reglas. Y entonces esta idea, que la habíamos dicho, se la habíamos puesto en boca de Jefferson, que también está en muchos fallos, esto de la realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu de las instituciones o descubre aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponerse a ello el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de manera distinta. De vuelta, nos gobernamos nosotros, los vivos, no los muertos. ¿Cuáles les parece que pueden ser los problemas del texto vivo? Muy resumidamente. ¿Aislarse del propósito originario podría ser? Sí, no parece ser un problema porque parece ser la finalidad del texto vivo. O sea, lo que quiero es irme del origen. Creo que sea más contradictorio en cierto punto. Es contradictorio, obviamente, con el originalismo, pero ¿qué problema tiene? ¿Qué nos prometía el originalismo? Que nos parecía atractivo, por lo menos alguno. Tenía dos argumentos que nos parecían atractivos. La certeza. ¿Cómo, perdón, Ignacio? La certeza tipo, era la finalidad. Finalidad. Bien, la certeza, sí, te había escuchado mal. La certeza, efectivamente. La certeza y el principio, el argumento democrático del originalismo, que es, si quieren, una vuelta de tuerca del originalismo. Patricio, ¿querés decir algo? Sí, ahí Daniela puso en el chat algo importante, la discrecionalidad. ¿A qué te referís, Daniela? Bueno. Bien. Efectivamente, el texto vivo tiene un problema grueso, que es que no se da que se están haciendo los vivos, más que el texto vivo. O sea, esto de adaptar a la realidad está bien, pero le da mucho poder al intérprete. O sea, esta actualización, ¿quién la hace? Se preguntan, te podés preguntar, y bueno, la hace un juez. ¿Y por qué la va a hacer un juez? Si nosotros nos pusimos de acuerdo, qué sé yo, en que una mujer puede acceder a la interrupción de su embarazo, ¿por qué un juez ahora va a venir a decir que las circunstancias actuales
demuestran que en realidad hay que garantizar el derecho a la vida de la persona por nacer, y no el derecho a la autonomía, a la igualdad de la mujer. Podría ser. ¿Por qué no? No siempre. En general los originalistas suelen ser conservadores, ¿está bien? En general, y los dinámicos suelen estar más emparentados con el progresismo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en general es muy difícil modificar los textos constitucionales, y cuando uno se quiere ir un poco, sacar los pies del plato y hacer una interpretación más distinta a lo que dice el texto, en general es para ampliar derechos. Así lo fue en la historia norteamericana y en la historia argentina. Pero podría ser al revés, tranquilamente. O sea, podría ser el texto que dé un derecho y el intérprete entender otra cosa. Máxime en casos como la interrupción legal del embarazo, donde hay derechos, o se puede sostener que hay derechos en ambos vértices de la discusión. Entonces, le da mucho poder al intérprete. Esa es la principal objeción del texto, y si eso lo tomamos desde un costado democrático, parecería que expropia al pueblo, a los representantes del pueblo, la decisión sobre los temas relevantes. Porque ya no se considera limitado tanto por el texto, ni por lo que quiso el pueblo, los representantes del pueblo decir cuando emitió ese texto. Ahí salió Nico. ¿Qué pasa con la grabación cuando se desconecta el que estaba grabando, sabes? Sigue. O sea, Ah, estamos sigue grabando. conectados Sigue nosotros. porque se guarda en la nube, tranca. Ah, perfecto. Ahí está. Ahí volvió Nico. Esto es muy frustrante. Bueno, aquí vuelve. Bueno, digo, texto vivo. De vuelta me congelé. Ahí, ¿me ven? ¿Me escuchan? El originalismo, hay circunstancias que no puede resolver directamente. Hay situaciones nuevas en donde el originalismo no tiene respuesta, y ahí hay que ir sí o sí al texto vivo. La discusión más interesante entre texto vivo y originalismo es cuando el originalismo tiene algo para decir y el texto vivo también tiene algo para decir, y eso algo para decir es contradictorio. Entonces, ahí, cuándo elegir uno y cuándo elegir otro, es una opción valorativa que, por ser valorativa, no debe no estar fundada. O lo voy a decir por la positiva. El hecho de que sea valorativa no implica que no sea fundada. Hay que fundar esa elección valorativa. ¿Por qué elijo la hora o por qué elijo el antes? ¿Está bien? No es un día se me canta ir a antes y un día se me canta ir a ahora. En general, si ustedes ven, no sé si vamos a llegar, por ejemplo, uno de los fallos que tiene el Rizzo, el intérprete, el juez, intenta aplicar todas para demostrar que todas llevan al mismo resultado. Y entonces eso fortalece la razonabilidad, la consistencia de la decisión. En general siempre es maniqueo, porque cada una te puede dar cualquier cosa. Texto vivo te puede dar A y B,
y originalismo te puede dar A y B también. ¿Está bien? Bien, texto vivo actualiza, pretende ser más democrático también el texto vivo, porque nos trae la interpretación ahora, a nosotros. El problema estaría más dado por quién hace esa interpretación ahora, qué grado de participación hay. En el proceso judicial, para ser justos, hay participación de los afectados. También las partes que litigan tienen plena capacidad de dar argumentos, ser escuchados ante el decisor. Después no participan de la decisión, ese es otro tema, pero participan. ¿Está bien? Con lo cual, tenemos las dos formas de ir a buscar la finalidad. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta menos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Es una discusión abierta que no la podemos, es inzanjable. ¿Está bien? Bien, lo que es importante sí es que ustedes tengan en cuenta que hay utilizaciones espurias y utilizaciones no espurias o correctas o razonables de cualquiera de los dos criterios. Después está lo que dice Nino, los intentos de conciliación, que ahí ¿saben? Es una zaraza que ya Maradona se quedó corto, ¿está bien? Que es tipo la interpretación jurídica, que cuando te dicen, por ejemplo, como en Peralta, esto de Cocha, otro fallo, bueno, que no se pueden olvidar los antecedentes, que hicieron de ella una creación viva e impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad, que le impide envejecer con el cambio de las ideas, crecimiento o redistribución de intereses, siga siendo el instrumento de la ordenación política y moral de la nación. ¿Qué dijo? Lo que se le canta al intérprete que eso quiera decir, porque no quiere decir absolutamente nada. ¿Está bien? Con lo cual, esta sería la interpretación auténtica. Sarasa, 200%. Otro criterio interpretativo que se aplica consistentemente con el originalismo y el literal, cualquiera, o la finalidad o el literal, son la aplicación de los principios. Hay principios jurídicos que deben ser aplicados en la solución de los casos. Hay principios generales, como la igualdad, la libertad, que en general deben ser, la democracia, el bien común, que deben ser objeto de interpretación, y para eso usamos el originalismo o el texto vivo. Y también hay principios de interpretación normativos. Hay, por ejemplo, en particular la Convención Americana, establece algunos principios de interpretación, artículo 29. De ahí sale el principio pro homine que tanto le gusta a Patricio, o el principio pro acción, ¿está bien? O el principio, que básicamente son utilizar la interpretación, cuando tenemos distintas normas que regulan en la misma situación, la norma que más proteja el derecho en cuestión. Lo cual es harto discutible cuál es la norma que protege más el derecho, porque en general las normas protegen varios derechos, y en general estamos ante conflictos de derechos, con lo cual no es que hay derechos de un lado y ogros feos del otro, en general hay derechos de los dos lados, con lo cual esto es mucho más complejo de lo que parece, o que quizás les enseñaron en humanos, ¿está bien? Como que el principio pro homine te resolvía todo. Pero tengan en cuenta de que hay algunos principios, principio antidiscriminación del artículo 1 de la Convención Americana, hay principios jurídicos que tienen que ser respetados por el intérprete. No puede ser, bueno, esto, texto vivo, originalismo, no, todo bien con el originalismo, pero ahora existe la Convención Americana de Derechos Humanos y dice esto y esto. La Constitución no lo decía, ahora lo dice, máxime con la reforma del 94. El otro canon interpretativo que se aplica siempre, cualquiera sea originalismo, texto vivo, literal, principios, todo siempre se aplica si quieren, literal y armónico sistema. Esos son los dos que se aplican siempre. ¿Qué quiere decir? Que el intérprete debe entender los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional de manera que sus contenidos no sean contradictorios. Y esto también es aplicable a la relación entre los poderes y a la relación entre el Estado federal y las provincias. O sea, supuestamente el sistema jurídico es un todo coherente. No hay contradicciones, supuestamente. Las hay, a patadas. Pero
tenemos que jugar al juego de que no las hay. Entonces, cuando veamos una contradicción, nos tenemos que horrorizar y decir, ¡ah, no! No hay una contradicción. Si yo aplico el método orgánico sistémico, esto es hombre, mujer y todo al mismo tiempo. ¿Está bien? Bueno, qué binario que fue el comentario, pero sepan disculpas. Y a su vez, también tiene la relación entre la Constitución y la normativa infraconstitucional. ¿Por qué? Porque la normativa inferior a la Constitución debe ser siempre interpretada de la manera que la haga compatible con la Constitución. Entonces, si yo tengo distintas formas de interpretar la ley de amparo, por poner un ejemplo, mal dicha ley, porque es un bando militar, tengo que interpretarla conforme a lo que dice la Constitución. Entonces, si hay algo que parece que se pone los pies fuera del plato, o la declaro inconstitucional, o, como eso es lo último que voy a hacer, trato de entender que dice algo compatible con la Constitución. Que en realidad lo que de hecho es dejar sin efecto lo que dice y aplicar lo que dice la Constitución. ¿Está bien? Otro canon interpretativo es la interpretación que llama, yo no me acuerdo, creo que Nino lo llama interpretación externa, que es algunas que en realidad es aplicación de analogía, en parte, que es cuando se toman insumos de fuera del sistema jurídico argentino. Históricamente, ese papel lo jugó la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, porque la Constitución argentina tiene partes que son tomadas, si quieren, cuasi textuales de la Constitución norteamericana, y entonces hay un canon que cada vez es más débil igual en la jurisprudencia de la Corte argentina, de que en todo aquello que la Constitución siguió a la norteamericana, los precedentes de la Corte norteamericana sobre esos temas son relevantes. Si ustedes ven fallos viejos, lo tomaban como un dogma directamente. O sea, esto en Maculo contra Maryland se decidió así, entonces es así. Eso hoy está muy relativizado. Ese lugar lo ocupó la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y cuando la Constitución se apartó de la Constitución norteamericana, esos precedentes de Norteamérica no son precedentes porque el régimen legal no es el mismo. Hoy, esta interpretación externa, donde tiene su mayor esplendor, es el sistema interamericano. ¿Cómo impacta el sistema interamericano en el sistema argentino? Impacta de dos maneras, y acá esto lo puse adrede para volver sobre temas previos. En cuanto a qué se entienden las condiciones de su vigencia, esto de qué hacemos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las opiniones de la Comisión Interamericana respecto de su aplicación en la Argentina. Y a su vez, condiciones de su vigencia es un invento argentino, ¿está bien? Y lo que dijo la Corte en Giroldi, Bramajo, Simón, Maceo, Arancibia Clavel, Derecho, Espósito, Fontevecchia para mí no es de condiciones de su vigencia, pero bueno, etcétera, etcétera. La Corte, el sistema argentino se ató a lo que decía el sistema interamericano. Dijo, bueno, primero eso es una fuente, una guía, y después lo tomó, no, eso es obligatorio. Pero esa fue una decisión nuestra, que si quieren la Corte intentó desandarla medio ahí en Fontevecchia. Pero luego, durante, la propia Corte Interamericana entendió que eso era obligatorio para los países dentro del sistema interamericano, en un fallo que se llamaba Almohanacid, en donde generó esta idea del control de convencionalidad, que ahora es una obligación impuesta por el sistema interamericano a los países que integran el sistema interamericano, con lo cual las condiciones de la Corte Argentina, si quieren, fue señera en este entendimiento que después hizo la Corte Interamericana. Con lo cual, en la Argentina se unen las dos cosas. El criterio de Almohanacid, y después desarrollado en un montón de fallos de la Corte Interamericana respecto al control de convencionalidad, que los estados deben ejercer ese control de convencionalidad y aplicar la convención tal y como lo interpreta la Corte Interamericana. La Convención Americana no dice que los fallos de la Corte Interamericana sean guía de interpretación para los tribunales locales, ¿está bien? Esa es una creación de la Corte,
Lo que pasa, de la Corte Interamericana, lo que pasa de la Corte Suprema Argentina, ninguna Corte Suprema se puede realizar de eso porque son unos hipócritas, porque todos hicieron lo mismo dentro de su propio sistema, con lo cual lo único que hizo la Corte Interamericana es hacerlo a nivel continental, pero esto ya lo habían hecho todos los tribunales nacionales y provinciales en sus regímenes jurisdiccionales. Con lo cual, hoy esa interpretación externa tiene dos fuentes. Una, la propia Constitución, interpretada por la Corte, en esto de las condiciones de su vigencia, y el mandato interamericano del control de convencionalidad. Con lo cual tenemos dos fuentes, interna y externa, para que nos impacten cómo entendemos lo que dice la Constitución y cómo entendemos lo que dice la normativa inferior a la luz de la Convención Americana, según lo interpretan los órganos interamericanos y en los casos de convenciones internacionales, otros entes de aplicación internacional. Algunas reglas de corrección. Primero, como unos criterios que se dan siempre entre comillas. Primero, una deferencia. La Corte siempre dice, aunque no lo haga, que va a ser deferente o que es deferente a la interpretación que hagan los otros poderes de la Constitución en lo que es atribución propia. Por ejemplo, caso Cristina Fernández de Kirchner, presidencia del Senado, ¿está bien?, sobre acción declarativa de certeza. Si el Senado podía sancionar en forma remota, sesionar en forma remota, perdón, o no. Bueno, esa es una atribución propia del Senado. El Senado le preguntó a la Corte le dio una opinión, aunque le dijo que no le tenía por qué preguntar, igual le respondió. Rosati, toda una camada, creo que hasta Roberto lo vio como un caso de diálogo entre poderes, no me acuerdo ahora si Roberto lo vio así o lo criticó, creo que hizo un poco las dos cosas, creo que lo criticó más que... pero Rosati lo vio como una posibilidad de diálogo interpoderes, si mal no recuerdo. La cuestión es que si el Congreso entiende que su funcionamiento es de determinada manera, bueno, en principio la Corte no se va a meter, salvo que sea abiertamente contrario a lo que dice la Constitución. Otro criterio muy parecido, que es muy problemático a veces, es no trabar el ejercicio de las atribuciones propias de los demás poderes. Y esto a veces se da como no entender que los derechos traban, cuando en realidad los derechos, la idea es que traben. Bueno, ahí hay depende qué quiera hacer la Corte, si quiere ponerle un límite al Estado o quiere que no tenga límite, va a entender esta regla de corrección. Otra regla importante que no sigue la propia Corte, pero que dice que la sigue, es el respeto y seguimiento de sus propios precedentes. Esto es, en principio, la Corte tiene que seguir sus reglas. ¿Cómo? Esto no sé si lo vamos a ver, pero lo digo ahora. Cuando no se quiere seguir un precedente, en principio hay que explicitar las razones. Lo ven, esto bien, correctamente hecho, en Schifrin. Si ustedes releen Schifrin, van a ver que la Corte se hace cargo y dice, bueno, estamos modificando nuestra jurisprudencia anterior de Fait, y eso lo hacemos porque Fait está muy mal. Entonces no podemos seguir diciendo lo que decíamos en Fait. Interpretación objetiva, ya cuando empezamos con esto ya es, pero bueno. Pero tiene una parte clara, mírenme la cara así como, no sé, que es que no deben primar los valores personales del juez. Cuando uno ve, por ejemplo, un fallo en donde un juez dice, como yo soy católico voy a votar de tal manera, o como yo soy de izquierda voy a votar de tal manera, o como soy de derecha voy a votar de tal manera, bueno, eso en principio está mal, ¿está bien? O sea, eso lo hacen todos, lo hacemos todos, pero en general queda mejor si lo piloteamos. Si no lo piloteamos, qué sé yo, me acuerdo, creo que ahora, no me acuerdo del fallo porque no me acuerdo si lo leí, pero leí una nota de un juez que dijo, bueno, como yo soy católico, la ley de interrupción del embarazo es inconstitucional. Bueno, eso no es un argumento, eso no es nada. O sea, si es inconstitucional por alguna razón que no es que vos sos católico, que vos sos de izquierda, o que vos, no sé, lo que sea que a vos te pase con algo, ¿está bien? Puede ser que sea inconstitucional, creo que no, creo que es constitucional, pero seguro no es un argumento
que para mí, según mis íntimas convicciones, eso está mal. Bueno, eso no es un argumento atendible. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los jueces no tienen como tarea imponer sus valores. Tienen que imponer supuestamente el derecho. Y esto sí es importante, y viene a esto de la corrección y lo conveniente. Los jueces, y esto lo van a ver en casos como Méndez, en casos como Rosas, Uriarte, van a ver algunos casos después en Poder Judicial. ¿Cuál es el resultado concreto de la decisión? Bueno, esta decisión es correcta, pero el resultado, ¿cuál es? Entonces, depende cuál sea el resultado, por ejemplo, no sé, las cárceles en Méndez, los menores están injustamente detenidos, dice la Corte. Bueno, entonces, liberalos. No, la Corte dice, no, pero si los libero, los pongo en peligro, no sé qué peligro, pero bueno, los pongo en peligro, entonces no los libero. Pero, maestro, si estaban mal detenidos, ¿no los liberás? No, porque el resultado es malo. Bueno, pero el resultado es el que tiene que ser. Si están mal detenidos, los tienen que liberar. Bueno, esto del resultado puede ser bien aplicado o mal aplicado. Creo que en Méndez, que es el caso que yo me refería, está muy mal aplicado. Pero esto, una vez que llego al resultado jurídico, originalismo, texto vivo, principio, todo lo que ustedes quieran, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser el efecto concreto que va a tener? No, quedan libres todos los violadores. Bueno, entonces no, te va a decir. Y la Corte lo dice así, dice, esto tengo que tomar esta decisión, pero es tan mala la consecuencia que o la voy a dilatar, el efecto, esto se va a aplicar para otro caso, no para este, o voy a hacer una corrección, va a ser menos, tendría que darle todo, pero le voy a dar menos. Bueno, esto de el impacto en la realidad de la decisión. En el artículo 2, esto no resuelve, porque esto está en una ley, ¿está bien? Que es el Código Civil y Comercial de la Nación, pero el Código Civil y Comercial de la Nación tiene en su artículo 2 una norma interesante respecto de cómo debe ser interpretada la ley. Esto tiene valor para la ley, no para la Constitución, pero es una fuente, por su razonabilidad, si quieren, que puede ser útil a los efectos de la interpretación. Después, el orden de esto es harto discutible, ¿está bien? Porque, por ejemplo, que los tratados, decir tratado de derechos humanos, en cuarto lugar, no sé si está refiriendo a cualquier tratado, o si está refiriéndose a los tratados de la Constitución, porque si es la Constitución debería estar arriba, digo, pero bueno, digo, el Código Civil y Comercial de la Nación, yo lo pongo porque además para mí es nuevo, yo estudié con el Código de Vélez, usted, le digo el Código de Vélez, me dicen, este muchacho de qué está hablando, pero bueno, para mí esto es nuevo. Y cerramos. Cerramos con muy rápido. Y los derivo al texto, ¿está bien? Esto se relaciona, interpretación con control y con objeción contramayoritaria. Mientras más grande es la brecha interpretativa, más se acrecienta el peso de la objeción. O sea, si, no sé, si no nos ponemos de acuerdo en qué quiere decir vida, o qué quiere decir niño, bueno, ¿por qué tienen que ser los jueces los que decidan eso? Si no están de acuerdo ni entre ellos. De hecho, cuando votan por mayoría. La Corte vota 3 contra 2. ¿Cómo es eso? ¿Por qué 3 contra 2 es más que 129 o 130 contra 128? ¿De dónde surge? Y esto, si es tan difícil saber qué quiere decir, ¿por qué los jueces? ¿Por qué no, si es una democracia, ¿por qué no lo decidimos nosotros, que somos grandes? Si ni ellos saben, se ponen de acuerdo en qué coño quiere decir. Entonces, pues si se pondrían de acuerdo, ya me podrían venir a decir, bueno, como yo sé y vos no sabés, yo te digo cómo es. Pero acá los que saben, algunos están de acuerdo conmigo y otros no están de acuerdo conmigo, con lo cual se ve que saber, lo que se dice saber, nadie sabe bien. O por lo menos saber no te garantiza el resultado, con lo cual, bueno, quiero opinar. ¿Está bien?
Y acá tienen las 3 salidas, ¿está bien? Que está en el texto de Roberto, que les pido que lo vean, porque puede ser de interés, respecto de qué hacer con esto de la objeción y la brecha interpretativa. Van a tener una postura de Eli de justicia procedimental, de que bueno, pero esto es muy aplicable a Estados Unidos hasta ahí, sobre todo en cuanto a que la Constitución no tenía derechos, ahora con las enmiendas tiene. Eli ve en la Constitución un manual de procedimientos. La Constitución argentina no es un manual de procedimientos porque está lleno de contenido sustancial. Una opinión de Dworkin, que es muy interesante, la opinión de Dworkin, que es la misma que la misma, Nino quizás me pegaría una patada en el tuje, pero bueno, la postura de Nino es una adaptación de la de Dworkin, en cuanto a interpretación judicial, sin conejos de la galera, por lo menos. Dworkin lo que busca es una interpretación judicial seria, este concepto a la mejor luz, que se lo van a escuchar mucho a Patricio, y la opinión de Waldron, que también se la van a escuchar a Patricio, de mirá, no hay forma de justificar esto. No, todo bien, pero no hay justificación. Los jueces no tienen que tener, no hay forma de justificar el control judicial. Y con esto cierro algunas precisiones sobre el tema de la objeción contramayoritaria. A ver, le quiero ver la cara a Patricio. Primero, los que sostienen la objeción contramayoritaria no desconocen el valor epistémico del proceso judicial para llegar al conocimiento de hechos. O sea, las pruebas. Nicolás mató a Patricio, es un hecho. Y ese hecho se puede probar con métodos científicos, no con métodos democráticos. No importa si la mayoría piensa que yo lo maté. Lo importante es llegar a la verdad, entre comillas la verdad, de si el hecho ocurrió. Y eso no, epistémicamente la democracia no tiene nada que hacer ahí. Ahí hay procesos de conocimiento de la realidad que tienen reglas epistémicas propias. Con lo cual, los hechos van a ver el propio Nino, dicen, no, está bien que los jueces determinen, o el jurado, está bien, que judicialmente se determine si un hecho ocurrió o no. Eso no está en discusión. No estamos discutiendo eso. No es que queremos discutir en el Congreso si fulano se llevó la cartera o no se la llevó. No es eso lo que estamos discutiendo. Con lo cual, no implica el rechazo a que los jueces tengan un papel resolviendo conflictos y aplicando el derecho. Porque está bien, es una forma de hacer esto y es una forma razonable, te van a decir los que sostienen la objeción contra mayoría. No decimos que tienen que desaparecer los jueces, no se trata de eso. Está bien que existan los jueces, está bien que hagan su trabajo, estaría mucho mejor que lo hagan bien, pero bueno, qué sé yo, todos nos mandamos macar. Entonces, no es un problema de eliminar a los jueces. El problema es quién tiene la decisión final. Sobre temas que son valorativos. Si algo está bien o algo está mal. Porque en definitiva es eso lo que vamos a estar resolviendo. Después de toda la brecha interpretativa, cuando no es claro, y tenemos que ir a buscar allá, acá, adentro, afuera, al antes, al después. Bueno, en definitiva van a jugar valores. Y si van a jugar valores, o sea, si por ejemplo, no sé, el aborto es constitucional o inconstitucional 3-2, bueno, que lo discuta la democracia, no es un tema que se resuelva aplicando la ley, fríamente. Pues ni los que manejan la ley saben, se ponen de acuerdo. Entonces, lo que sostiene la objeción mayoritaria es que esa decisión, la última palabra la debe tener los representantes del pueblo, o el pueblo, lo mejor sería que la tenga el pueblo directamente, sobre los temas valorativos, entre los cuales no hay acuerdo, y no nos vamos a poner de acuerdo, ¿está bien? Y no hay una respuesta única. Entonces, de ahí van a salir algunos sistemas institucionales que van a reenviar la decisión a órganos políticos. Y ahí, no, los de la objeción contra la mayoritaria me pegarían, pero ahí el sistema europeo de control político de tribunales constitucionales tendría algo más interesante, aunque el sistema propiamente que están pensando es más un sistema, ya sea de tipo británico, de soberanía del Parlamento, donde la decisión, por ejemplo, la toma la Cámara de los Lores, el Congreso, una sala del Congreso que resuelve el tema,
o un sistema de reenvío como es la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución canadiense, o en algunas provincias, donde la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad dice, bueno, esto para nosotros es inconstitucional, y entonces se lo manda al Congreso, a la legislatura de la ciudad. Si la legislatura de la ciudad opina otra cosa, gana la opinión de la legislatura, no para el caso concreto, pero sí para regir el resto de las situaciones. Bien, esta clase, si me dicen que no tienen dudas, es o porque me están mintiendo, o porque se quieren ir, o porque no entendieron un código. Así que dudas tienen a patadas. Lean el material, tienen un texto de Saués que es muy bueno en cuanto a ver distintos sistemas, formas de interpretar. Tienen un texto de Roberto, más analítico respecto al originalismo, texto vivo y las posturas de Eli, Waldron y Dworkin. Tienen el de reglas y principios, que creo que les va a parecer muy interesante. Y el de Nino, digo, porque Nino es medio largo, el texto ese no sé si lo vamos a seguir manteniendo. Lo de Nino me interesó más, ambigüedad, vaguedad, lagunas. El resto no le den mayor bolilla. Todo el tema de selección de material relevante, es un poco oscuro y la verdad que no, descomplíquense. Sí es relevante porque no hay otro texto que hable sobre el tema de lagunas, contradicciones, ambigüedad, vaguedad, ¿está bien? Que es una parte corta. Pero el resto, pásenlo por alto. En principio van a tener quedan 2 clases antes del parcial. En principio van a tener un trabajo práctico para la clase que viene. Se lo mandaremos mañana o pasado a más tardar. Si no llegamos a mandárselo, quedará para la otra, y haremos como un trabajo comprensivo de todo con autonomía metido adentro. La próxima clase vamos a ver debido proceso, y la siguiente autonomía. Así que por hoy les mando un beso grande, lean, aprovechen. Bueno, muchas gracias, me alegro de que les haya servido el PowerPoint, y nos vemos el miércoles que viene. Les mando un beso. Chao, profe, buen fin de. Chao, gracias.